medicina perfecta que sana al mundo. Palabra y oración. Estoy leyendo. Voy a empezar con esta y transición aquí. Por eso digo, porque me está dando mañana. Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia, y yo cantaré. Buenas tardes para todos, bendiciones, gracias por la sintonía del 97.7 en Nueva Vida. Una bendición otra vez estar conectado al sonido de Nueva Vida desde San Juan de Puerto Rico para ministrar una palabra de mucha bendición a esta hora de mediodía, como lo estamos haciendo hace varias semanas. Creo que este es el día 27 por ahí que llevamos en la cuenta. Pero qué bendición abrir los micrófonos de 97.7 Nueva Vida a esta hora del mediodía para transmitirle buenas nuevas, bendiciones para tu vida, alimento para tu alma. Y hoy, como siempre, tenemos un invitado especial. Cada mediodía pues tenemos un amigo de la casa que está con nosotros y Dios le pone en su corazón compartir esa bendición. Y hoy, una amada de la casa, Claudina Brin, pastora Salmina, amiga. Óigame, qué bendición, Claudina. Qué bueno. En la casa. Qué bendición estar acá. Vengo con mi esposo, mi amado. Mi compañero de milicia, Pastor Ferdy. Qué bueno, Pero qué bendición cuando Juan Carlos me llamó. Yo dije, oh my God, claro que sí que voy para allá. Y qué bueno que esta encomienda se esté dando todos los días, porque todos los días es necesario y es importante poder alimentar el alma, poder enfocarnos en el Señor, y más en este tiempo donde hemos estado tan confinados, y aunque ya algunas cosas están, ¿verdad?, fluyendo, vamos a decir fluyendo, porque a la normalidad no hemos vuelto. Creo que a la normalidad que conocíamos no vamos a volver, pero sí es importante poder alimentarnos de la palabra, mis amados. Así que bendiciones a todos los que nos están escuchando y que están conectaditos al culto del mediodía. Es un gozo poder compartir esta palabra con ustedes. ¿Qué pensé cuando recibí la llamada? Yo pensé en adorando, y este es el tema, adorando en la adversidad. Porque ciertamente ese es uno de los retos que tenemos, si no el mayor reto que tenemos, es mantener un corazón agradecido, mantener un corazón dispuesto a adorar al Señor, reconocer su grandeza, reconocer su poder, descansar en el Señor y ser honestos, Avi, ser honestos de que estamos viviendo un tiempo difícil, que atípico. Nunca nos habíamos sentido tan limitados para poder salir de nuestros hogares, para poder hacer las cosas que usualmente hacíamos y los hábitos que siempre teníamos. Y entonces ese cambio pues nos produce ansiedad, a algunos les produce nervios, cambia el humor de nuestro carácter, tantas cosas que pueden cambiar. Y estamos conscientes, no hay nadie es exento a un cambio emocional en este tiempo. Por eso
Por eso, cuando reconocemos que Dios está detrás y por encima, como soberano Dios, de todo lo que estamos viviendo, ¿a quién podemos acudir? A Él. ¿En quién nos vamos a enfocar si no es en el Señor? Por eso cuando nos damos cuenta que adorar en medio de estos tiempos es una respuesta de gente que ha conocido al Señor y que gente que cuando están en aprietos miran hacia arriba. ¿A dónde iré sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida. Y escogí el Salmo 34, creo que son nada más que 2 capítulos, 2 versículos. Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34 del 1 al 4. Y yo sé que todos en algún momento pasamos por situaciones difíciles en la vida, incluyendo este tiempo, que es un tiempo que nos sorprendió, nos tomó desapercibido, como que no estábamos preparados. Pero sí, ahora nosotros como iglesia, la gente que ha decidido tener una relación estrecha con el Señor, sabe que el propósito de nuestras vidas es adorarlo. En Isaías 43, 21, por ejemplo, dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Estamos conscientes de que hemos sido creados para adorar al Señor. Ahora, es fácil hacerlo cuando todo marcha bien, cuando mentalmente no tenemos conflictos o cuando no tenemos preocupaciones grandes ni mayores que nos invadan nuestras emociones, cuando nos sentimos seguros, sobre todo del futuro. Aunque el futuro siempre será incierto, porque Dios tiene el control del futuro, nosotros vivimos el presente, por eso lo tenemos que vivir con fe y lo tenemos que vivir con intensidad. Pero sí, hay una cierta tranquilidad cuando todo marcha bien y podemos llegar a la iglesia y levantar nuestras manos y adorar al Señor. Pero ¿qué cuando no es lo mismo? Cuando las cosas cambian, como en este tiempo, cuando nuestra mente está absorbida por las preocupaciones, cuando no tenemos respuestas, como ahora mismo. No tenemos respuestas de cuándo terminará esto. Algunos que tenemos un poquito de fe decimos ya pronto, pero algunos que estamos absorbidos en este asunto y los días pasan, pensamos, Señor, ¿qué está pasando? Cuando percibimos en nuestros hogares conflictos, cuando se nos hace difícil compartir unos con los otros, no estábamos acostumbrados a estar todos juntos todo el día. No es fácil, yo lo sé. Y vemos gente... Podemos ver nuestros hijos desanimados porque no pueden hacer lo que usualmente hacen, nuestros esposos preocupados porque tienen que trabajar y ahora mismo muchos de ellos no han podido hacerlo, las ayudas quizás no han llegado, tantas cosas. Cuando las personas reflejan tristeza, reflejan molestia, es difícil levantar nuestras manos y adorar, es difícil abrir nuestros labios y proclamar su grandeza. Y tal vez estás atravesando una pérdida. Hace poco tuvimos la pérdida de nuestra tía, mi mamá perdió a su hermana, no pudimos verla, no podemos estar juntos para abrazarnos en este tiempo difícil. Las pérdidas se quedan en el aire, como en pausa, esperando que en algún momento nos podamos encontrar. No nos podemos despedir de aquellos que amamos, fracasos, situaciones en el matrimonio, y nos hemos dado cuenta que se ha alzado, ¿verdad? Los problemas matrimoniales, quizás el abuso, todas estas cosas, porque no estábamos acostumbrados, teníamos una vida totalmente controlada por nosotros mismos. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro estado de ánimo? No nos podemos quedar cruzados de brazos, ni no podemos echar mano todo el tiempo a la queja. Necesitamos centrarnos, buscar la manera de nosotros canalizar esto, ¿verdad? Y empezar a aprender. Yo siempre hablo de aprender a vivir en medio de las circunstancias en que estoy viviendo. Y en el Salmo 34 encontramos una oración de David que nos enseña qué actitudes, qué acciones, qué promesas debemos abrazar para hacerle frente a la adversidad. ¿Qué herramientas nosotros necesitamos? Pero detrás de este salmo hay una historia,
Porque cuando pensamos en David y pensamos en el salmista, a veces pensamos que fueron todos los salmos de que David escribió fueron escritos debajo del árbol, mientras él vigilaba las ovejas, descansando en los pastos verdes, un paisaje maravilloso, con su arpa, como que hermoso. Quizás tuvo momentos así, claro que sí que los tuvo que tener, pero cuando vemos la historia de este salmo, vemos que no fue tan fácil. Él no estaba viviendo un tiempo tan extraordinario. Precisamente era todo lo contrario. David estaba huyendo de Saúl. No era fácil huir de alguien con tanto poder en aquellos tiempos, con tanta autoridad como era Saúl. Tampoco era fácil. David era un hombre reconocido ya en ese momento. Estaba la cancioncita pegadita esa de David a Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000, que también era algo fuerte para David, saber que estaba en la mirilla de todo el mundo. No era fácil huir de un rey que tenía control de todo. David no estaba en condiciones de hacerle frente al rey. Emocionalmente no estaba en condiciones. Espiritualmente menos, porque él reconocía a Saúl como el rey, como el ungido de Jehová. En estos días leía como cuando Saúl se encontró con David, encontró a Saúl en la cueva, que le rasgó, le cortó con su espada un pedazo de su manto y habló con él y le gritó: majestad, majestad, Padre mío. Imagínate qué relación, cómo David veía a Saúl. No era su enemigo. Sin embargo, Saúl veía a David como un enemigo. Y no era fácil. Y buscar un lugar donde refugiarse tampoco era algo sencillo. Por lo cual, David corrió a un lugar extraño. Se fue a la tierra de los filisteos, de donde venía el gran Goliat. Y allí se escondió. Y es interesante porque el lugar que menos, yo creo que menos yo hubiera pensado ir para esconderme de Saúl, hubiera sido en una tierra de gigantes. En la tierra de los filisteos, donde mi cabeza tenía precio, ¿verdad? La cabeza de David tenía precio allí. Pero en 1 Samuel vemos que esa forma apresurada, ¿verdad? Que David tuvo que huir sin comida, sin armas. ¿Dónde más se podrían esconder sino en ese lugar donde el rey Saúl jamás se hubiera imaginado, por aquí no le hubiera pasado, que David estaba escondido allí en esa tierra de los filisteos? Inclusive, estando allí, en medio de los filisteos, se hace pasar por loco para poder salvar su vida. O sea que cuando nosotros vemos las circunstancias que giran detrás de este salmo, nos damos cuenta que el momento de David era un momento crítico, un momento de crisis, un momento difícil, un momento donde podemos aprender lecciones bien importantes sobre qué hacer en medio de la adversidad. ¿Quiénes somos nosotros como adoradores? Recuerda que David no solo cantaba o tocaba para adorar, él era un adorador, lo que tú y yo somos, adoradores, y utilizaba las herramientas de un adorador como hijo de Dios. Nosotros somos adoradores. Por eso Jesús le dijo a aquella mujer: ya no vamos a adorar aquí ni en aquel monte. Adoraremos en espíritu y en verdad. Esta es la hora en que los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. O sea, es gente que tiene un estilo de vida. Y David utilizó herramientas para enfrentar la adversidad. Yo pensaba esta mañana que así como un carpintero utiliza sus herramientas para construir una casa, para repararla, así un adorador que sabe que ese es su estilo de vida, ahí está el carpintero. Nosotros tenemos el sello o el título de adoradores. No te olvides, adoradores que entramos a la presencia del Señor en cualquier momento. Utilizamos sus herramientas para mantener nuestra casa, que es el templo del Espíritu Santo, nuestro tabernáculo seguro, esa casa segura, fortalecida, para cuando lleguen las tormentas de la vida, podamos enfrentarlas con valentía, sabiendo que estamos seguros en Él. ¿Cuáles son las herramientas para enfrentar la adversidad en este tiempo? Mira, número 1, te quiero compartir la actitud correcta. Para enfrentar la adversidad debemos tener la actitud correcta. Encontré una frase interesante de John Maxwell que dice: nuestra actitud y nuestra acción hacia la vida determinan lo que nos sucede. Interesante, ¿verdad? Nuestra actitud y nuestra acción hacia la vida determinan lo que nos sucede. O sea que nuestra actitud transforma la atmósfera en la que vivimos. Los problemas a veces pueden verse oscuros y pueden oscurecer nuestro mundo,
pero no son ellos los que determinan nuestra felicidad. Recuérdalo, lo que determina nuestra paz, nuestro gozo, sino nuestra actitud. Es nuestra decisión ser felices, tener paz, tener contentamiento o no en medio de la crisis. Sé que es importante que echemos mano de una actitud positiva, que echemos mano de una actitud de fe, que recordemos esos cánticos, que recordemos los momentos en que Dios fue fiel. Más que escuchar al alma, hay una pastora en estos tiempos, catacumbera maravillosa, Margarita, nos envió, había como una reflexión y dijo esta frase y ¡boom! Yo me quedé como loca. Más que escuchar al alma, o sea, escuchar las quejas, háblale a tu alma. Más que escucharla, háblale a tu alma. Y recordaba esta canción de Raúl Burgos. Alma mía, alaba a Jehová, porque te dio la vida y vino a ser morada en ti. Alma mía, no quiero que estés triste. Tenemos que hablarle al alma. Alma mía, alaba a Jehová. El salmista lo hizo, alma mía, alaba a Jehová. Este es el tiempo de darle instrucciones al alma. No escuchar el alma en medio de la queja, porque el alma se va a quejar. O vivimos en quejabanza o vivimos en alabanza. Y tú y yo tenemos la capacidad, amados, para tomar esa decisión. Número 2, determina alabar cualquiera que sea tu situación. Sea que estés tranquilo, que estés desinfectándolo todo, alaba mientras desinfecta. Yo desinfecto, hermano, yo hago la compra y me vuelvo loca con todos los productos que tengo que usar, etcétera, etcétera. Tengo a Ferdi, mi esposo padecía, yo digo que padecía, de asma, pues ya usted sabe, cuando arrancó esto, yo por poco lo encierro en el cuarto y no lo dejo salir. Y él tuvo que luchar conmigo, ¿verdad? Soy libre, querida esposa. Bueno, pero tenemos que alabar al Señor. Fíjate que el versículo 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea que David determinó alabar a Dios en medio de su crisis, en medio de la persecución, determinó alabar a Dios. La alabanza a Dios no puede estar condicionada por las situaciones de nuestra vida. Y tenemos que aprender eso. Y en este tiempo donde estamos detenidos quizás, o tenemos más tiempo para reflexionar, tenemos que empezar a decirle, Señor, ayúdame a aprender cosas en este tiempo de la vida cotidiana. Ayúdame a aprenderlo. No podemos solamente alabarlo cuando las cosas marchan bien, sino que podemos ver la actitud de David. David fue liberado en medio de esas circunstancias, se mete en la cueva de Adulán, que eso lo escuchamos en la semana pasada, creo que uno de nuestros pastores habló sobre este tema, pero él experimentó la salvación de Dios, llenó su boca de alabanza. Recordar que él lo hizo antes, recuerda, si él lo hizo antes, si antes Dios te libró, si antes Dios te salvó, si antes te viste acorralado y Dios estuvo contigo, lo va a hacer otra vez. Y eso nos va a impulsar a alabarlos. O alabamos, recuerda, o va a haber alabanza o va a haber quejabanza en nuestros labios. Y tenemos que confrontar nuestra alma. La mujer nueva, el hombre nuevo que está creciendo, que está madurando a la estatura del varón perfecto que es Jesús, tiene que dominar, tiene que tomar decisiones. Nuestra mente es el lugar de tomar decisiones, nuestro corazón es nuestra mente. La torre de control está aquí. Yo le digo mucho a las mujeres, la torre de control de tu vida está aquí. Una mujer sabia piensa todo lo que dice, pero no dice todo lo que piensa. Un hombre sabio igualmente. Entonces tenemos que ver qué es lo que está saliendo por nuestra boca. ¿Estamos alabando? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De nuestras propias quejas? Y enfermamos el corazón, enfermamos el alma. ¿O estamos alimentando nuestro corazón de la palabra? Y entonces podemos cantar eso. Podemos hablar de la palabra. Hay un consejo sabio todo el tiempo. Que vamos a tener tiempos donde lo que vamos a querer es quejarnos. Claro, el salmista lo hizo. Me encanta la honestidad de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Tú ves esos salmos, wow, aquí está muriéndose. Señor, ¿qué será de mí? Esos salmos donde él quiere morir. Pero luego recapacita en el corazón. Pero yo sé quién es mi Dios. Yo sé que Él es mi Salvador, que Él es mi Señor. Yo sé que Él está por mí y que Él me ayudará. Entonces, esos son los momentos donde nosotros
mantenemos esa conexión con Dios y entendemos que nuestra actitud tiene que cambiar. Amén. Contagia. Número 3, contagia a otros con tu alabanza. Esa es la acción. En Jehová, el versículo 2 dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Conviértete, amado y amada que me escuchas, conviértete en un iniciador para encender el fuego y la pasión por su presencia. Conviértete en un iniciador del fuego de la presencia de Dios. O sea que las actitudes contagian. Así como una persona que está de mal humor puede contagiar a los miembros de su familia o de su oficina, ¿verdad? Con el mal humor y la queja, entonces todo el mundo empieza a sacar, ay, yo también. También una actitud de adoración puede transmitirse. Que David dice que quienes lo oyeran, lo que los van a escuchar, se van a alegrar. O sea que imagínate cuánto nosotros podemos contagiar con nuestra actitud de alabanza, de agradecimiento. En este día, Dios va a hacer algo nuevo. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios fiel. Tú has tenido experiencias con Dios y tú sabes que Él te puede levantar. Tú sabes que Él te sostiene de la mano derecha. Tú sabes que Él no se adormirá, el que te guarda, el que guarda a Israel. No se va a dormir, Dios. Entonces va a haber mucha gente en este tiempo que necesitan escucharlo de tus labios. Y tú te alimentas de tus propias palabras, accionas en fe, alimentas tu fe y no sabes lo que estás haciendo a tu alrededor. Estás animando a otros para que también se levanten y crean que Dios también está con ellos. Podemos contagiar esa actitud de alabanza. Hay mucha gente que está desanimada en estos tiempos, mucha gente que está metida en el temor. Mira, mi mamá, yo sé cuando mi mamá está nerviosita porque ella empieza a cantar y canta coritos y da vueltas. Yo, mami está como que, y es porque ella sabe, ella reconoce que la alabanza la va a liberar. La alabanza libera. ¿Quiénes son los mansos? Los indefensos. Hay una versión que dice los indefensos, los desalentados, los que están buscando a escuchar a Dios de alguna manera. Y tú y yo somos boca de Dios. Tú y yo somos boca de Dios. Y aunque tú misma te sientas así, yo misma me he sentido así en muchísimas ocasiones. Cuando todo empezó, yo dije, oh my God. Mi primer ay para Dios fue mi esposo. Ay, Señor, no puede enfermarse. Entonces, nos vamos a sentir así. Somos débiles, somos frágiles. Nuestra naturaleza es así. Pero podemos echar mano del poder de Dios, echar mano de la palabra de Dios, echar mano de los pensamientos que Dios tiene para con nosotros, que son pensamientos de paz. Y piensa, a ver, ¿puedes decir que eres una persona que contagia con gozo a los demás a través de tus palabras, a través de tus acciones? Piénsalo. Date un segundito ahí. ¿Puedes repasar tus últimas palabras que tú has hablado? ¿Han sido palabras de gozo? ¿Han sido palabras positivas, de paz, de esperanza? ¿Han sido palabras de ánimo? ¿O has estado quejándote y estás escuchando las noticias y las peores son las que te quedan en la mente y son las que estás repite? Mira que aquello, mira que lo otro. ¿O estás pensando más en cuántos se han sanado, a cuántos Dios los ha sanado, los milagros de sanidad que están ocurriendo dentro de esta pandemia? Los hay. Y nosotros somos portadores de buenas nuevas. Acuérdate, buenas noticias que transmiten. Es difícil recordar lo que Dios ha hecho bueno a veces. Nos da amnesia y se nos olvida que Dios lo hizo y lo hará otra vez. ¿Cómo están tus publicaciones en Facebook, en WhatsApp, en las redes sociales? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué estás hablando? Vamos a detenernos y vamos a reconciliar nuestro corazón con el Señor. Reconciliar nuestro corazón con la palabra y vamos a hablar palabra de vida y de esperanza. Acuérdate, vamos a contagiar a otros y es importante que para enfrentar nuestras situaciones, no solamente nuestra expresión emocional es importante, sino también la actitud frente a la adversidad. De hecho, David se gloriaba en el Señor. Y los mansos lo veían. La gente, esos 400 hombres que eran difíciles, que venían frustrados de muchísimas cosas, lo escucharon y se llenaron de fe. Dijeron, bueno, vamos a seguir este hombre.
porque Él es bravo y nosotros también lo queremos decir, lo queremos hacer. Así que podríamos decir que lo que les llamaría la atención en ese momento de David no era cómo cantaba, no era el cántico, sino las condiciones en las que él estaba cantando, en las que él estaba escribiendo esos salmos. Salían de un corazón agradecido, de un corazón que reconocía a Dios. Es tremendo. Por último, quiero compartirte esta que también es muy importante, otra herramienta fuerte. Buscar la liberación en Dios a través de la oración. Amén. Y en varias ocasiones, cuando vemos al salmista expresar liberación, vivir preocupados es vivir esclavizados, no te olvides. Vivir en una constante preocupación es vivir en esclavitud. Cuando los problemas se hacen grandes, nada a nuestro alrededor importa. Solamente vivimos para nuestros problemas. No podemos permitir que los problemas sean más grandes que Dios. Eso lo hemos escuchado en canciones, en cánticos, y yo sé que tu pastor te lo ha tenido que decir muchísimas veces. Cuando nosotros nos enfocamos en el problema, nos sumergimos ahí y nos olvidamos de Dios. Y Dios es más grande. Dice el versículo 4, que fue el último que leí: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová. Necesitamos, amados, buscar a Jehová con más intensidad. Comenzar a tener el hábito de buscarlo en la mañana, en la tarde, en la noche. Busqué a Jehová. Muchas personas se alejan. A veces cometemos el error de enfriarnos, de encender el televisor y empezar a escuchar todo menos tener un tiempo devocional. Ahora las redes sociales están llenas de la palabra, llenas de estos cultos virtuales. Aprovecha este tiempo. Este es el tiempo de crecimiento. Este es el tiempo de la palabra de Dios. Dios detuvo todo para que nosotros pudiéramos hablar con libertad a través de las redes sociales la palabra de Dios. La palabra que sana, que liberta, que transforma. Este es el tiempo preciso para tú y yo, desde nuestro Jerusalén, nuestro hogar, hablar de la palabra, compartirlo con nuestros hijos de una manera diferente. No tenemos que ser religiosos. Es compartir la palabra. Yo estoy con mi hija, con Nair, comparto con ella. A veces nos encontramos meditando en algo y ella me dice: mami, pero esto, y no, pero mamita, tú tienes la palabra. A veces llama a una amiga y ella le dice, la alienta. Este es el tiempo, de una manera formal o informal, levantar altar para Dios. Muchas personas están necesitadas de escuchar que Dios está presente. Dios siempre es fiel. Nuestro principal enemigo, y yo sé que tú estás de acuerdo conmigo, nuestro principal enemigo en tiempos de crisis es el temor. El temor se encargará de mostrarnos un panorama catastrófico de nuestras circunstancias y nos van a bloquear nuestras vidas, bloquean nuestras vidas y bloquean nuestra vida. ¿Tú sabes para qué? Para rendirnos a Él. Pero Dios nos puede librar de aquello a lo que nosotros tememos. Con una simple llamada, con un simple decirle: Señor, te necesito. Abre las puertas de tu corazón. Dile: Señor, estoy ansiosa. Señor, sé honesta con Dios, sé honesto con el Señor. Señor, temo por mi familia. El dinero del banco se está acabando. Jehová Jireh, tú eres mi provisión. Jehová Sama, mi sanador. Yo voy a confiar, no tengo a quién ir. Me he dado cuenta de que todo se ha ido abajo. Todo se ha estado derrumbando. El único que permanece firme en el trono, sentado en su trono, rodeado de luz, es el Señor. Amén. Las promesas de Dios nos sostienen en esperanza. Esperanza contra esperanza. Él es fiel para cumplir cada una de las promesas que te hizo. Uno de los versículos que siempre ha rondado mi corazón: si para Él vivimos, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Amén. Tú y yo somos del Señor, y Dios promete no solamente estar con nosotros, si en este tiempo, amados,
Si alguno me escucha y sabe que, dice Claudina, es que yo he estado en una prisa loca de vivir que me había olvidado hasta de congregarme. Yo me siento tan lejos de Dios y ahora estoy tan y tan endurecido y tan... estoy mal. Pues mira, este es el tiempo para reconciliarte con Él. Este es el tiempo. Él promete perdonar tus pecados. Él promete cobijarte, abrazarte, limpiarte, sanarte, restaurarte. Él promete escucharte. No está ajeno a tu situación. Él ha estado al tanto. Y tú eres importante para Dios. Y esta es tu oportunidad, tu segunda oportunidad. Porque Él promete ayudarte para vencer esta dificultad. Si te rindes nuevamente al Señor, si abres tu corazón a Él, Él te va a abrazar porque somos sus niños. Tú eres la niña de sus ojos. Somos sus pequeños. Él sabe, Él conoce. Del polvo salimos, al polvo volvemos. Pero nosotros somos el sello de su creación. Siempre ha pensado en nosotros. Envió a su Hijo por amor a nosotros. Nada nos podrá separar de su amor. Es irresistible, como un hermano me decía ayer en la célula, es irresistible el amor de Dios. Y yo sé que estás sintiendo su amor en este tiempo. Que a pesar de que quizás lo que has hecho pues, no era para Él abrazarte, pero Él decidió abrazarte, Él decidió cuidarte, Él decidió sostenerte, Él decidió acercarse más aún para liberarte. El Espíritu Santo promete que nos va a guiar hasta el final, que tendremos vida eterna. Esta vida es pasajera. Por eso cuando estas cosas pasan tenemos que reflexionar. ¿Dónde está puesta mi confianza? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi gozo? ¿Qué es lo que me provoca gozo? ¿Dónde está mi seguridad? Tenemos que hacerlos. Y Él promete librarnos del pecado y del sufrimiento. Quiero terminar con uno de mis versículos favoritos, Isaías 43, 1 al 2. Dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, ¿quién te creó? Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Me encanta ese sentido de permanencia y de eres mío, de pertenencia. Eres mío. Cuando pases por las aguas, por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. La Nueva Traducción Viviente. Y el versículo, la parte A del versículo 5 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Él es tu Salvador. Él es tu Señor. Así que yo creo que este es el tiempo, amado, de despertar al amor de Dios. El amado de nuestro corazón. Como dice Cantar de Cantares, ¿quién es esta que sube del desierto recostada de su amado? Que cuando nosotros salgamos de este desierto, salgamos recostados de nuestro amado, siendo gente diferente, transformada, que el rostro resplandezca. Va a haber mucha gente en la calle con dolor, con tristeza, con pérdidas. Y si tú quieres ser parte del gran ejército que va a recoger pedazos, como aquellos discípulos que recogieron los pedazos en medio de aquella gran cena de los 5,000, comieron y los discípulos, Jesús les dijo, vamos a recoger los pedazos. Y vamos a tener que recoger muchos pedazos. Gente quebrada, gente triste, amargura. Pero si tú te mantienes apegado a la vid, tú vas a ver que al contrario, por el contrario, vas a estar lleno, aceite fresco en tu vasija, listo, con entusiasmo, con fuerza, con deseos de servir, de amar, de bendecir a otros, con la sensibilidad, con la compasión, con un corazón misericordioso para aquellos necesitados. Amén. Amén. La invitación está hecha. Amén. Está hecha.
yo sé que hay un público maravilloso al otro lado que está Yes. recibiendo esta palabra. Yo la Gloria estoy a Dios. recibiendo también. Amen. Ha sido para mí Yo también. esta bendición. Vamos a compartir con ustedes un cántico de Claudina Brin. Titula Mi Salvador. Ay, sí, es precioso. Y el Salvador está con los brazos abiertos Amén. esperándote. Así que la invitación está. Amén. Si necesitas oración por reconciliación, si necesitas entregarle tu vida a Jesús, hoy es el día. Amén. No lo dejes para mañana. Este es el momento. Si necesitas oración por sanidad, Amén. estaremos haciendo Nuevas oración por ti. fuerzas. Exacto. Amén. Así que en breve estaremos abriendo el cuadro telefónico. Bueno, ya está disponible. Puedes llamar, puedes comunicarte al 787-993-9700. 787-993-9700 para que compartas esa petición y la expongas delante del Señor. Ya el Señor la conoce, pero abrimos el cuadro telefónico para que también la compartes con nosotros. Queremos escucharte. Sé que puedo echar mis cargas sobre ti, me sustentarás.
Salvador. Wow, qué preciosa hermoso. esta canción. Qué De Misraim lindo. Mesquilín Junior, ese chico pastor. Wow, qué bendición. Sí, es Hermoso una canción tema. increíble, me encanta. Y eso que dice, descansa, en ti descansa mi alma, ti eres mi guerrero. Eso. Tú siempre cumples. Me gusta mucho sé que siempre a mi lado estarás. Y que Amén. él es el que pelea, él pelea mis batallas. Y yo sé que hay mucha gente en este momento, hay muchas personas, muchos oyentes que están ya quizás desanimados, ya Cansados. débiles, cansados por todo lo que está pasando. Pero recuerda que el Señor está ahí presente. Sí, Él está y Él está con peleando por ti. Amén. Él está dándote la fuerza. Él tenemos que ver a Dios más, no lejos, como nuestra alma acostumbraba a verlo. Fíjate, porque tradicionalmente siempre hablamos de Dios en el cielo y el hombre en la tierra, pero una vez el velo se rasgó y una vez tuvimos la experiencia de la salvación, Dios está más cerca que cualquier cosa en tu Amén. vida. Claro Más cerca que que tu esposa, más cerca que tus hijos. Eres perfecto. Yo no puedo echar la carga sobre mi esposo de cosas porque el bendito se vuelve loco. Yo puedo echar mis cargas sabiendo que me va a sostener en Dios. Amén. Entonces, desarrollar esa amistad con Dios. Por eso, cuando yo miro los personajes bíblicos, veo su carnalidad dentro de todo, y a la misma vez tuvieron la capacidad de tener una amistad con Dios. Moisés tuvo una amistad con Dios. Abraham, Ana, insistiendo ahí, orando, le dijeron que estaba borracha. No, yo estoy orando aquí. O sea, son gente común y corriente, como nosotros, pero decidieron echar mano de lo que Dios le había dado. María, la madre de Jesús. Qué lindo. Entonces yo digo, no, espérate. Si ellos pudieron, pues yo puedo. Yo puedo. Yo me voy a meter con Dios y yo voy a tener una experiencia con Dios. Y yo quiero seguir conociéndolo, porque entonces cuando tú conoces más de Él, pues más te vas a enamorar de Él y más vas a depender. ¿Sabes? Y llegamos con esa independencia de que todo lo podemos hacer. Yo era una mujer muy independiente, Javi, muy, muy fuerte. Entonces Dios me fue bajando los humitos, como digo yo, quebrándome y dejándome ver cuánto me amaba y cuánto me podía soportar en medio de mis debilidades y cuánto me sigue soportando el Señor. Así es. Porque mira que metemos la pata, ¿verdad? Mira que hablamos sandeces. Y Dios sigue ahí. Claudina, cálmate. Yo estoy contigo, mija. Recuerda. Entonces está lindo en los secretos donde nadie te ve, en un lugar, en una habitación donde tú escojas. Y yo se lo digo mucho a los hermanos. Escoge un lugar físico donde tú puedas derramar tu corazón y hablarle a Dios tal y como te sientes. Estoy prendida. A veces yo le digo, Señor, estoy prendida. Y el Señor sabe cómo apaciguarme, cómo bajar mis ansiedades, mis emociones, cómo calmarme, porque Él me conoce. Nadie me conoce mejor que el Señor. Nadie te conoce mejor que Dios. No tienes que tener un fronte delante del Señor. Él sabe. Él sabe que tú no sabes nada. Él sabe que nosotros no sabemos nada y que nuestra necesidad de Dios es inminente. Por eso en esta mañana no tengas temor, no tengas miedo, no te avergüences nunca de entrar al trono de la gracia. Amén. Para hallar el oportuno socorro para tu necesidad. Porque ciertamente la vamos a tener siempre. Amén. Hoy tenemos una necesidad, Abby, y mañana tenemos otra. Y el cuadro está lleno. Ya las peticiones de nuestra audiencia están ahí. Vamos a escucharlo. 787-993-9700. Buenas tardes por acá. Hola. Buenas tardes, le escuchamos. Muy buenas tardes. Baje, Dios te bendiga. Sí, por favor, todos los que nos llamen, bajen completamente el volumen de su radio para escucharle por el teléfono. Nos escuchan por el teléfono para que no tengamos el ruidito acá. Adelante, hermana, le escuchamos. Habla Edelmira, quiero bendecir a Claudina por esa poderosa palabra. Amén. Realmente he estado aquí. Wow, en la presencia del Señor y a pesar de las pruebas haré como David, seguiré bendiciendo. Amén. Qué lindo. ¿Tiene alguna petición, hermana? Sí, porque el Señor pues siga fortaleciéndome y por salud. Amén.
estaremos haciendo oración especial por usted, Amén. por su salud y por toda su familia. Gracias por su llamada. Buenas tardes por acá. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Ajá, gracias a desde Bayamón. Amén. Dios te bendiga. Quiero que me pongan en oración porque pues, mi matrimonio está como llegando al final. Yo le creo al Señor. Amén. Yo le creo al Señor. Eso es. Yo creo en sus promesas. Yes. Y todo lo que el Señor une no lo puede separar el hombre. Aleluya. Créelo en fe. No te rindas, no te canses de hacer el bien. Cree, cree. Llénate de Dios. Amén. Llénate de Dios. Él te va a sostener. Porque Él te está cambiando a ti. ¿Sabes una cosa? Cuando mi matrimonio estuvo grave, en crisis total, el Señor me dijo, yo te voy a cambiar a ti. Yo lo voy a cambiar a Él, sí, pero te voy a cambiar a ti. Porque si tú cambias, va a haber cambios. Así que Dios está trabajando contigo, amada. No te rindas. Seguimos con más llamadas. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, le escuchamos. Está al aire. Buenas tardes. Hola, nos escucha por el teléfono, por favor. Baje su radio, baje el volumen de su radio para escucharle acá. Hola. Bueno, ahí se nos fue. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, mi nombre es Elizabeth de Cataño. Dios te Y le estoy bendiga. llamando para que me pongan en oración por mi salud mental. Padezco de depresión, de ansiedad, ataques de pánico, de todo un poco. Wow. Amada, el Señor será tu medicina. Dice la Biblia que Él es medicina para nuestros huesos. Y Él es tu sanador. Y hay algo importante. Él conoce, porque Él te creó con detalles específicos. Él conoce tu mente. Y sabes una cosa, una de las cosas que te invito a que repitas, yo tengo la mente de Cristo. La palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Cuando venga la ansiedad a tocar a tu puerta, respóndele, yo tengo la mente de Cristo y Dios me da paz. Dios me libertó, ya no soy esclava y yo tengo la mente de Cristo. Continúa caminando, busca tu ayuda psicológica porque sé que lo más seguro es que la tienes. No desmayes en las áreas donde ya tú sabes que estás caminando porque conoces tu condición, pero cuando la ansiedad y el pánico toca la puerta, ten tus versículos cerca, repítelos y le dices a tu alma, tenemos la mente de Cristo, vamos a superarlo. Amén. Seguimos con más llamadas. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Estoy llamando para que hagan una oración por mi sobrina que ya perdió el esposo ya hace un par de semanas. Está un poquito descontrolada. A ver si oran por ella. Ahora me ponen en oración toda la familia y por mi hijo y mis nietos en Nueva York que tienen que salir a trabajar todos los días. Sí. Los cubrimos en oración. Cada uno de ellos y le enviamos fortaleza. Amén. Palabra de Nuestro fe, abrazo. fortaleza. Amén. Y recuérdales que son valientes. Los que han decidido salir son valientes. Y el Señor, la Biblia dice que Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Entonces el Señor los está defendiendo. No te preocupes, sino ponga esa preocupación en las manos del Señor y tú vas a ver. Dios los va a cuidar. Amén. Muchas personas conectadas con nosotros a través de Facebook en vivo. Amelia Gómez nos envía el mensaje, que recibió el mensaje que le hacía falta. Aleluya, qué glorioso. Bueno. Qué bueno el Señor. Seguimos con más llamadas. Buenas Como nos tardes. conoce. 993-9700 por acá. Hola, le escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Dios los bendiga y los guarde. Dios te bendiga, amada. Primero que nada, quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque sin Él no somos nada. Amén, lo es. Solamente Él tiene el control de nuestras vidas. Y cuando estamos atribulados, si no lo miramos a Él, no podemos. Eso es así. Quiero oración por mi hija, Tu hija. que me lo operaron de la cervical. Tengo a mi sobrina delicada de salud, mis dos sobrinas. Y no puedo estar con ella porque estoy en Puerto Rico y no puedo llegar hacia ella. Pero el Señor dice que donde hay dos o más Amén. unidos,
Ahí Él Pues está. yo les pido para que me ayuden en oración y que Dios me los bendiga a ustedes. Amén. Amén. Yo digo mucho, yo no me puedo trasladar porque no soy omnipresente, pero tú sí. Tú estás donde yo no puedo estar. Así es que Él está allí. No te preocupes, amada. Vamos a orar por eso para que también tú sientas paz y confianza. 787-993-9700. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le escuchamos. Sí, buenos días, buenas tardes. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Es Miriam de amada. Mayagüez. Miriam, Para que adelante. por salud y por mi nieta que vive en Conci, salió a trabajar hoy. Que el Señor la cubra. Muy bien, amén. Vamos a cubrirla en oración. Seguimos con más llamadas. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escuchamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, yo estaba llamando, es la primera vez que llamo. Ujú. El mensaje tocó mucho mi vida. Amén. Ayer, por cierto, me dieron muchos ataques de ansiedad y de pánico. Yo sé que no es la primera llamada que habla sobre esto, Ujú. pero yo quiero renunciar a todo esto. Amén. ¿Quieres hacer una oración conmigo? Sí, por favor, yo quiero Claro. Repite conmigo esto. Señor, Señor, reconozco reconozco que soy tuya. que soy tuya, Te pertenezco a ti. que te pertenezco a ti. Mi mente y mi corazón Este corazón, están en tu presencia Espíritu, en todo tiempo. Mejor tiempo. Yo hoy Yo hoy renuncio renuncio al dolor, al dolor, a la depresión, a la depresión, a la tristeza, a la tristeza, a esa angustia. a esta angustia. La resisto en el nombre de Jesús Resiste el nombre de Jesús. y declaro a mi alma Y declaro a mi alma paz, paz, esperanza, esperanza, gozo, aliento de vida. aliento de vida. Y creo Y creo que Él está en mí, que Él está en mí, cuán poderoso gigante, poderoso guía, para cubrirme, cubrirme sostenerme y sostenerme. y sobre todo Sobre todo, recibo tu amor, Señor, recibo tu amor, que Señor, me sostiene que sostiene y que me ama hasta el fin. y me ama hasta el fin. Gracias, Señor, Gracias, Señor. estoy en tus manos. Estoy en tus manos. Te amo, Dios. Te amo, Jesús. Te amo, Amén. Jesús. Abraza al Señor con todas tus fuerzas. Créele, jamás te abandonará. Amén. Jamás, jamás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué hermoso. Gracias, Señor. Dios bueno, Dios fiel, aleluya. En esa misma especial ambiente, Aleluya. vamos a hacer la oración especial por todas las vidas que Por se han todos los comunicado. hermanos, sí. El cuadro está repleto, está lleno, encendido. Muchísimas peticiones Sí. en Facebook, dejando Estoy su mirando. mensaje. Amén. Pero Dios conoce tu petición. Sí, Dios la está ahí. conoce. Dios está ahí. La distancia no importa. Estás fuera de Puerto Rico, en cualquier país, en Estados Unidos. Recuerda que Dios está presente. Exacto. Y Él conoce tu petición, conoce tu corazón, Sí. conoce tu necesidad. Sí. Y la va a suplir y va a estar contigo en medio de todo este proceso. Señor, gracias, Señor. Gracias. ¿Cuánto te necesitamos, papá? Señor, dependemos de ti en todo. Señor, gracias, gracias, Señor, por aquel día en que estábamos perdidos, en que estábamos en esas tinieblas horribles, Señor. Y tu luz se acercó, nos amaste primero, nos convenciste, nos quebrantaste, Señor. Señor, y nuestros corazones duros se convirtieron en corazones de carne. Pudimos reconocerte como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y de ahí en adelante nuestra vida está siendo cambiada y transformada. Y Señor, y tenemos la esperanza de que tú completarás la obra que comenzaste en nosotros, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, te presentamos todas estas peticiones, las que no hemos mencionado, las que están aquí en Facebook, las que ya recibimos por fortaleza, salud, por los matrimonios, por la salud mental, Señor, por la pérdida de familiares como esposos, por aquellos que están siendo operados, Señor, la salud en general, Señor, tú conoces. Padre, extiende tu mano poderosa.
Señor, a la distancia declaramos sanidad, confesamos, Señor, y creemos, Señor, sobre todo creemos, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios sanador. Que en medio de estos procesos, Señor, tú te engrandeces, que en medio de este tiempo difícil donde nuestras vidas han sido impactadas y cambiadas totalmente, nos has quitado el control, pero qué bueno estar fuera de control y disfrutarte a ti y verte a ti obrar y verte a ti mostrar tu gracia y tu amor y verte cómo nos cuida, como la gallina cuida a sus polluelos, cómo nos abraza, Señor, cómo aún cuando nos desesperamos, llega la palabra a tiempo, como hoy ha llegado la palabra a tiempo para muchos, Señor. Tú siempre estás atento. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a estar atento a esos momentos tuyos, Señor, que nos quieres hablar. Sensibiliza nuestro corazón para escucharte, Señor, y para obedecerte, para volvernos a ti de todo corazón, Señor. Esa es la invitación de este tiempo. Volveos a Dios, porque Él se volverá a nosotros. Señor, gracias, Señor. Padre, sosténlos en este tiempo, sosténnos a todos en este tiempo, que podamos salir de este encerramiento, Señor, de este confinamiento, con un testimonio de un encuentro genuino, fresco, reconociendo quiénes somos nosotros y quién eres tú, el soberano Dios, el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin. Te amamos, Maestro amado. Te bendecimos en esta tarde y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la fama es tuya, todo el honor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Javi, por esta oportunidad. Poderoso. Juan Carlos, gracias. Claudina, eres especial, de verdad. Ay, gracias por... Un abrazo virtual para todos. Por este tiempo ahí, tiene un montón de seguidores ahí. Después, poco a poco, los vas leyendo. Ay, y sí, compartiendo. sí, yo me siento un ratito, ahora tengo tiempo. Bueno, ahora estás en las redes. Hay prédica, palabra Dios mío, especial. sí. ¿Qué día? ¿Todos los días? Estoy los lunes por la mañana por Facebook Live, Mujer Valiosa. Es un programa dedicado a la mujer. Qué lindo. Mujer Valiosa los lunes a las 9. También la Catacumba tiene todos los días, tenemos una palabra de reflexión a las 5:30, la Catacumba de Ponce. Y ahí están todos los pastores y líderes ministrando un ratito. Esta tarde me toca a mí, así que esta tarde seguiré hablando. Te buscan en Claudina Brin. Claudina Brin. Pueden buscar Catacumba 16 Ponce para las reflexiones de la iglesia. Ahí está. Y siempre conectada, siempre. Yo soy baby boomer, ¿sabes? Pero he tenido que aprender. Y me he metido en las redes y mis hijos me ayudan. Mi bendito bueno. Fabián, Nain, mis muchachos me ayudan un montón. Y estoy aprendiendo porque... Obligado este tiempo. Eso es así. Si se deja de aprender, se deja de crecer. Así es que... Hay cariño siempre, Claudina. Exacto, Esta es gracias, tu casa. Javi. Muchas bendiciones y gracias Amén. al público. Bendiciones a todos. Esto fue el culto del mediodía. Echando la red. Muchas bendiciones. Comparte esto también en Facebook. Compártela con tu gente. Gracias por tu sintonía. bendiga. Somos Nueva Vida. Somos Nueva Vida.